Buenos días, nosotros le vamos a presentar sobre la erupción del Monte Vesubio de 1904. Nuestro grupo está conformado por Diana Marcela Guachetá, David Alejandro Gómez, Julián Camilo Restrepo y quien les habla, Luis Alejandro Montoya Perlaza. Primero, voy a comenzar diciendo que el Monte Vesubio es un volcán activo del tipo vesuviano, es decir, que forma nubes ardientes que al enfriarse generan precipitaciones de cenizas, las cuales pueden llegar a sepultar ciudades, como ocurrió con Pompeya. Se caracteriza por alternar erupciones de piroclasto con erupciones de coladas de lava. Está situado en la bahía de Nápoles, a unos 9 kilómetros de la ciudad de Nápoles. Es uno de los volcanes más famosos y peligrosos de todo el planeta. El estilo de sus erupciones es muy variado. Este volcán produce tanto dinámicas efusivas como explosivas. Ahora les daré una breve reseña sobre la erupción de 1904. La erupción de 1904 tuvo lugar entre el 4 de abril y el 21 de abril. Es una erupción que causó gran repercusión en el entorno vesuviano por el número de víctimas mortales, 216, y heridos y desplazados, que se estiman en 34.000. Inició la erupción con la apertura de una boca eruptiva a 1.200 metros de altitud, sobre la ladera meridional de la que se derrama una pequeña colada de lava. Posteriormente se abren fisuras radiales y nuevas bocas a cotas más de 800 y 600 metros en la vertiente del atrio del Caballo. En la noche del 7 al 8 de abril se produjo el colapso de la cima, mientras que las coladas comenzaban a descender de forma rápida hacia los núcleos habitados de Bosco Trecase y Torre Annunziata, para quedar parcialmente destruidos. Bueno, para determinar los factores que detonaron o incurrieron en la explosión del volcán en 1906, tenemos que tener primero en cuenta que el periodo de erupción, el último, de este volcán comenzó en 1631 y finalizó en 1944. Este volcán, que es el volcán de Vesubio, en Italia, inició su actividad aproximadamente hace 18.300 millones de años. Luego de la erupción Pomizzi di Basa, hay que tener en cuenta que las erupciones de este volcán se caracterizaron por la emisión de magma altamente insaturado. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos que tener en cuenta para iniciar que debido a que más de 2 millones de personas vivían a menos de 20 kilómetros del cráter del volcán, relativamente cerca y peligroso en la actualidad, sería una falla casi mortal en un sistema para evaluar los riesgos. Esta área se convirtió en una de las de mayor riesgo volcánico del mundo para la época. Tener en cuenta que, como decíamos, el último periodo fue hasta 1944. Bueno, la erupción de 1906 fue generada a partir de un magma de composición alcalina que va desde basita y tranquibasalto hasta fonolita y traquita. Bueno, hay que tener en cuenta que esta erupción, según su explosividad, fue caracterizada como estrambolina, violenta, y se piensa que fue causada por un episodio de ascenso rápido del magma, lo que generó que se empujara el líquido altamente en los reservorios someranos, era decir, donde se estaba ubicadas las casas más cercanas, como lo podemos evidenciar en esta imagen, que fue
una de las tomadas de cómo quedó la civilización después de esta explosión. ¿Esto qué generó? Básicamente que hubiera fluidos de lava que se desplazaron a muy altas velocidades, que fue uno de los detonantes también para las mayores destrucciones de esta explosión. Y alcanzaron extensiones kilométricas. Como lo relevamos, acá podemos ver una ilustración de aproximadamente la distancia que había entre la civilización y el volcán. Acá también lo podemos observar, como vemos que alcanzaron grandes extensiones kilométricas, porque alcanzó a la civilización que vivía a casi 20 kilómetros del cráter del volcán. Entonces, por esto fue los aspectos de su devastación y su principal factor detonante, que fue un ascenso de magma muy rápido que alcanzó grandes extensiones y altas velocidades, su magma y fluidos de lava. Impactos. El Vesubio no solo es el volcán, es el único volcán activo en Europa continental, sino que también es uno de los más peligrosos, ubicado en Italia, con una altura de 1.300 metros, custodia con su forma parte perfecta todo el Golfo de Nápoles. Voy a explicar los impactos que tuvo cada una de las erupciones de este volcán. Entonces, bueno, en el año 79 después de Cristo, no solo tomó a los residentes de las áreas circundantes por sorpresa, sino que fue lo suficientemente potente como para hacer que el área circundante se convirtiera en desierto por más de 200 años. En este año también ocurrió el 24 de agosto, en pleno auge de la civilización romana, fue la erupción más famosa. El volcán entra en erupción aproximadamente cada 100 años hasta 1037, momento en el que se detuvo temporalmente. En el año 1631, este largo periodo de tranquilidad provocó una erupción en 1631 que mató a 4.000 personas en el área. En el año 1906 entró en erupción el 7 de abril de 1906. La erupción expulsó la mayor cantidad de lava registrada de este volcán. Esta erupción mató a 100 personas y cambió por completo los planes para los Juegos Olímpicos del verano de 1908. La última erupción ocurrió el 18 de marzo de 1944 y destruyó varios pueblos cercanos, matando a 26 pueblos cercanos, a 26 personas. Ya. Listo. Una de las acciones para la reducción del riesgo es tener siempre en cuenta el plan de supervivencia en caso de una erupción volcánica. Listo. De acuerdo a la información de los Centros de Control de Enfermedades, más conocido como el CDC, las medidas que se pueden separar en lo que se debe tomar un antes, un durante y un después de una erupción volcánica. Antes de las erupciones volcánicas deben atenderse a las alertas emitidas por los semáforos de alertas volcánicas, y pues la CDC recomienda equiparse con lo primero que se pueda necesitar en una situación de este tipo. Por ejemplo, ellos sugieren tener un kit con los siguientes objetos, como es una linterna con varias baterías, unos botiquines de primeros auxilios, comida y agua, preferiblemente que sean enlatados. También unos medicamentos esenciales, protección respiratoria como protección visual. Y también una radio que sea con baterías.
Se sugiere también tener gafas y una mascarilla antipolvo para todos los miembros de la familia y que cada uno de ellas pueda tener como una tarjeta con sus datos para ser reconocidos. Durante una erupción volcánica, la mejor manera de protegerse y de proteger a los familiares es seguir los consejos de los funcionarios locales. Se sugiere escuchar las noticias en una radio o un televisor o un portátil con baterías. La idea es conocer la actual situación de la zona y si está de acuerdo con los tipos de situaciones, que es como si estás en tu casa o si estás en la calle o si estás afuera. Bueno, si estás en tu casa, sigue las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades. Cierra todas las puertas y ventanas y compuertas que pueda evitar como el ingreso de las cenizas volcánicas a tu residencia. Además, se dice que guardar en un garaje, ya sea las motos, los autos, bueno, cualquier cosa que sea de nosotros, pues. También dice que para protegernos a nuestros animalitos debemos meterlos en un refugio o meterlos en la casa con nosotros. Cuando estás fuera de casa, debes buscar un refugio en algún espacio, alejarte de las zonas restringidas y evitar áreas bajas y valles de los ríos cercanos al volcán, porque tenemos que recordar que las cenizas se llevan por el viento y que tratar de ver de cerca al volcán puede ser muy grave, algo fatal como para nosotros. Bueno, después de la erupción de un volcán, se recomienda mantenerse informado de lo que indiquen las autoridades y asimismo da estas 4 sugerencias a las acciones que pueden resumir en 3 palabras: mantenerse a salvo. Lo primero que tenemos que hacer es enviar mensajes de texto a nuestros familiares, reportándonos que estuvimos bien y así, etc. Evitar conducir en espacios donde se lleguen las cenizas volcánicas, porque recordemos que estas pueden acabar con lo que sea. Y pues si tienes problemas respiratorios, evita el contacto con esta ceniza. Otra es no te subas a los techos para remover las cenizas, salvo que estés capacitado para ello, y ten en cuenta que las cenizas hacen que las superficies sean resbalosas. Asimismo, la CDC sugiere apagar todas las estufas, calefacciones y equipos de aire acondicionados. Además, cerrar las ventanas y puertas con puertas de la chimenea, tanto estufas de leña, para evitar que entren ceniza y gases a la casa. De otro lado, se recomienda emplear agua embotellada en caso de que el agua potable contenga cenizas. Aquí, como podemos ver, es retirar las cenizas de los techos. Una sugerencia, eso es solamente si se está capacitado. Y sí. Bueno, a continuación les mostraremos un pequeño video donde podremos ver el pueblito bueno, no recuerdo el nombre muy exactamente, que fue totalmente destruido por el volcán Venubio hace unos años. Pompeya fue una ciudad del sur de Italia en la época de la antigua Roma, situada a los pies de la bahía de la moderna Nápoles. Se cree que fue fundada por un antiguo pueblo en el siglo VII a.C. y pasó a ser una comunidad romana en el año 91 a.C. Con los años se convirtió en una ciudad próspera de unos 20.000 habitantes, llena de palacios, monumentos y jardines. Muchos nobles construyeron allí sus casas, atraídos por el agradable clima y su paisaje tranquilo. Un paisaje solo quebrado por la sombra del monte Vesubio, un gigantesco volcán que marcaría el futuro de la ciudad. El primer aviso fue en febrero del año 62, cuando se produjo un terremoto que ocasionó numerosos daños en Pompeya y en otras villas próximas. La ciudad aún se estaba recomponiendo cuando el 24 de agosto del año 79 fue sorprendida por una fatídica erupción. Una violenta explosión de ceniza y polvo volcánico se extendió por la ciudad. Se desprendieron trozos de piedra y grandes pedazos de lava que cayeron como una lluvia sobre Pompeya. El cielo se oscureció por completo y sus calles se llenaron de un humo mortal. Muchos de sus habitantes corrieron para salvarse, pero la repentina erupción pilló a la gran mayoría por sorpresa. En apenas unas horas, la ciudad quedó sepultada bajo una capa de 5 metros de ceniza y lava, que al solidificarse la sellaron por completo.
2 días más tarde. Listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias.